Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a este programa que tenemos con tanto cariño para todos ustedes. Hoy traemos un tema bien importante para todos los miembros de la familia y es hablar sobre la educación sexual y pues que es un tema que nos compete a todos, ¿cierto? Y para esto hoy nos acompaña Manuela Castaño, ella es psicóloga con énfasis en sexualidad. Manu, bienvenida a nuestro programa, qué rico que hayas aceptado la invitación. Cata, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo para ti y para todos los que nos acompañan desde casa. Bueno, Manu, hoy el tema que vamos a abordar son los aspectos generales en educación sexual integral. Cuando hablamos de la palabra integral es porque aborda, o sea, es integral como la misma palabra lo dice, ¿cierto? Pero muchas personas tienen una idea muy errónea de la educación sexual porque nos enseñaron cosas muy diferentes, ¿cierto? Y hemos evolucionado y hemos podido entender que la educación sexual se trata de otra cosa y que reconocer nuestros cuerpos es lo más importante cuando hablamos de educación sexual. Entonces, como para que las personas tengan ese contexto, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de educación sexual integral? Listo, Cate. Bueno, cuando hablamos de educación sexual integral, nos referimos a esa educación sexual en torno a temas sexuales, pero educación de calidad, veraz, científica y precisa. Y es una educación que se aleja de, digamos, del sistema educativo o el modelo educativo tradicional, donde muchas veces se ven aspectos punitivos, restrictivos, que se han venido enfocando durante mucho tiempo en aspectos biológicos únicamente, tales como ITS, infecciones de transmisión sexual o reproducción familiar, ¿cierto? Y hemos visto la necesidad de diseñar programas educativos y de diseñar intervenciones educativas que vayan con un enfoque un poco más holístico y que se acarree la sexualidad desde perspectivas más emocionales y más socioculturales que nos permitan entonces como hacer frente a esas necesidades emergentes que han surgido dependiendo de los baches que hemos tenido, como tú nos dices, con información que hemos recibido durante mucho tiempo, pero que a la hora de verla pues se nos ha quedado corta. Sí, básicamente a nosotros nos educaron como que identifique que usted es hombre, que usted es mujer, que su aparato reproductor funciona así, el suyo funciona así y que solamente hay que usar métodos de barrera para protegernos de enfermedades de transmisión sexual y pues usar métodos hormonales que no se debería, pero pues las mujeres le apuestan a eso para evitar un embarazo no deseado, ¿cierto? A eso se ha limitado la educación sexual que nos tocó a nosotros y que les tocó a nuestros padres y a nuestros abuelos que ni les tocó, o sea, a Sí. ellos ni les tocó, ¿cierto? Pero ahora, teniendo en cuenta los contextos, pues eso trae nuevos retos porque las generaciones pues vienen con conocimientos, porque sí vienen con inquietud de reconocer sus cuerpos y porque ahora no solamente es yo que habito un cuerpo femenino, sino que yo me reconozco mujer desde otros cuerpos, ¿cierto? Y también al contrario, o sea, yo que soy un hombre me reconozco, o yo que soy mujer me reconozco siendo como un hombre, entonces hay que afrontar como esas necesidades que se vienen en nuestro contexto. ¿Por qué se surgen esas necesidades? Pues tú nos vienes contando que es a través de la evolución de las nuevas generaciones, pero ¿por qué es importante como que desde las instituciones o desde las entidades educativas, los núcleos familiares, que es la institución más importante, pues avancemos en estos temas de educación sexual y que seamos muy asertivos a la hora de pues, hablar de educación sexual con nuestros niños, jóvenes, adolescentes? Así es, precisamente con todas estas barreras que se han impuesto a nivel de sistemas educativos que se quedan cortos, pues le apostamos a la promulgación y a la promoción del respeto precisamente por las diversidades, por esas necesidades emergentes, transicionales que han traído el nuevo contexto, ¿cierto? Tanto en identidades de género, en orientaciones sexuales, en el habitar los cuerpos y las cuerpos de forma diversa. Entonces, a partir de ahí, si nos ponemos a pensar en nuestro contexto departamental, así como muchos otros sectores de Colombia, vemos como en Antioquia nos encontramos con tasas muy elevadas de violencia basada en género, ¿cierto? De discriminación sexual por diferentes campos, espacios públicos, espacios laborales, educativos, que precisamente dependiendo de estas inclinaciones, identidades, vivencias diversas, entonces vemos sistemas discriminadores que se van perpetuando, ¿cierto? Ahí en ese momento es cuando necesitamos que las instituciones
y que las familias se vuelvan aliadas y dejen de ser como más un aspecto que obstaculiza y permitan entonces esa alianza para que eduquemos niñas, niños, adolescentes, jóvenes, incluso adultos, para que los eduquemos entonces y empecemos a educarnos desde una educación sexual, desde una emancipación sexual, por la autonomía, la libertad, por la naturalización de los cuerpos, la naturalización de algo tan tranquilo como es el placer sexual, el goce sexual, ¿cierto? El reconocimiento de mis intereses, de mis necesidades. Entonces, a partir de ahí, tratar de llenar ese bache educativo que ha entorpecido precisamente el desarrollo sexual satisfactorio para muchas personas. Manu, y eso que acabas de mencionar es muy importante porque generalmente nos educaron o hemos creído que cuando hablamos de educación sexual, cuando hablamos de sexual es solamente el coito, o sea, es el momento de la relación íntima y penetrativa entre un hombre y una mujer. Y es también importante mencionar que pues eso no es solamente una relación sexual, que una relación sexual sea desde el autoconocimiento, desde el amor que uno se tenga como ser humano, del reconocimiento que uno tenga en el cuerpo, del reconocimiento y el respeto por el otro, o sea, eso hace parte de la educación sexual, que no se basa solamente en la relación íntima o en el coito, sino que hace parte de lo que somos como del cuerpo que habitamos, o sea, esto hace parte de una relación sexual, o sea, saber cuáles son mis órganos, cómo estoy diseñada y que tú menciones que hay que educar incluso a los adultos, ¿sí? Porque a nuestras abuelas nunca les enseñaron cómo es su vulva, o sea, ni siquiera nunca pudieron identificar, yo creo que muchas mujeres nunca se han observado ni siquiera su vulva, muchas veces los hombres tampoco saben cómo funciona pues su pene, entonces también es muy importante hablar desde educación sexual de eso, de reconocer el cuerpo primero y no enfocarlo solamente en la relación íntima y del coito, que es básicamente lo que nos han enseñado toda la vida. Claro que sí. Aquí es, por ejemplo, también una invitación muy importante a las madres y los padres a no tener miedo de hablar de educación sexual desde tempranas edades, ¿cierto? Desde que a nuestras niñas, niños les podemos enseñar, como lo mencionas, el autorreconocimiento, el nombrar adecuadamente nuestras partes, ¿cierto? Nuestras partes genitales, nuestras partes corporales. El educarnos también cómo es el relacionamiento con las demás personas, qué buscamos cuando nos relacionamos con otras personas, cómo es nuestra comunicación, cómo es nuestro sentir sexoafectivo cuando estamos conociendo personas. Entonces todo esto hace parte del desarrollo sexual. Claro, sin dejar de reconocer que la parte sexogenital y sexoafectiva es una esfera muy importante, pero que precisamente es un resultado de la relación que hay consigo misma en el momento, ¿cierto? Y que la responsabilidad de las relaciones sexogenitales, Manu, como tú mencionas, pues parte mucho de la conciencia que yo tenga sobre mi cuerpo, ¿cierto? Si yo tengo conciencia y reconozco lo que soy yo como ser humano, lo que tengo, pues, y pues de reconocimiento sobre todo, pues voy a ser muy responsable a la hora de desarrollar una vida sexual activa, porque pues si yo no tengo una buena educación, seguramente no voy a tener responsabilidad sexual pues con mi cuerpo. Claro, de ahí es la importancia también de la educación sexual emancipadora, ¿cierto? Y que promulgamos y buscamos también precisamente ese autoconocimiento y ese autocuidado, teniendo precisamente el consentimiento sobre nuestros cuerpos, teniendo el consentimiento sobre las relaciones que queremos establecer y las vivencias que queremos ir propiciando. Hablábamos de los retos que hay en nuestro contexto, Manu, y uno de los retos es eso, o sea, cambiar ese chip que tenemos generacional de qué es la educación sexual para que vayamos como ampliando y siendo más visionarios acerca de todo lo que es la educación sexual, que no es solamente basada en el acto sexual o coital, sino que es todo lo que somos como seres humanos, porque la sexualidad también es desde la psicología, desde las emociones, o sea, es que es todo un cuento. Entonces, ¿cuáles son esos retos, Manu, que tú ves como que en nuestro contexto, hablando de la parte local, o sea, de nuestra región, de nuestro departamento, cuáles son esos retos que se presentan como o que son más visibles? Bueno, creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos en el contexto se trata de la desmitificación precisamente de estigmas y de tabúes que limitan esa educación sexual integral, ¿cierto? Entonces, lamentablemente en la actualidad todavía existe en nuestro contexto, incluso en el país, no solamente en el departamento, en el país e incluso en el continente,
precisamente como esa carencia de hablar naturalmente de lo que son los cuerpos, de lo que son los cuerpos diversos, de hablar naturalmente de lo que es la vivencia del placer, de lo que es el autoconocimiento. Entonces creo que los mayores desafíos es desmitificar y lograr naturalizar ese tipo de conversaciones en cualquiera de los campos que nos vamos a mover, ¿cierto? En cualquier espacio donde nos relacionamos, donde nos pensamos en nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces, lograr desmontar estos tabúes, estos estigmas que tenemos ya introyectados, pues creo que es uno de los principales retos, ¿cierto? Y acompañado también de que necesitamos intervenir en los modelos educativos, tanto de las instituciones, tanto de las familias, tanto de los modelos educativos que hay implícitos en nuestra sociedad. Entonces, ir allá, cuestionarnos qué estamos haciendo, qué estamos repitiendo, qué estamos también reproduciendo para nuestros peques, para nuestros jóvenes. Entonces, darnos la oportunidad también de cuestionarnos si realmente es lo que necesitamos aprender o si realmente seguimos como repitiendo patrones educativos que no nos están aportando mucho. Manu, eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque ahora hay acceso a mucha información, pero si no tenemos un acompañamiento nosotros como familias, porque digamos que esto es como más enfoque familiar, ¿cierto? Si nosotras como familias no tenemos un acompañamiento con los menores que hay en nuestra casa y nosotros tampoco tuvimos una buena educación sexual, pues entonces se van a seguir repitiendo los patrones que tú dices. Y pues si yo tengo acceso a un montón de información, pero si no tengo un buen acompañamiento, seguramente pues no voy a hacer muy bien las cosas. ¿Cuáles son esas recomendaciones, sobre todo para esas familias que tienen jóvenes, adolescentes, que ahora son tan inquietos por explorar no solamente su sexualidad, sino sus orientaciones sexuales, y que de pronto para las familias que vienen, aún siendo muy tradicionales, es muy complejo, pero que sienten la necesidad de acompañar a estos jóvenes y adolescentes en esos procesos, porque es como que yo me enuncio desde esta posición, pero finalmente no han explorado esos caminos como para tener certeza de que eso es lo que finalmente se identifican y eso es lo que pues tienen innatamente, pues que es algo innato de su ser, ¿cierto? ¿Cuál es esa recomendación para esas familias? Bueno, la recomendación principalmente es generar un enfoque de respeto, de aceptación y de comprensión, precisamente en todos estos aspectos emergentes de identidad, de género, de orientación sexual, de vivencias diversas, donde necesitamos que las familias generen espacios seguros de diálogo libre, de diálogo abierto. Necesitamos que los niños, las niñas, los jóvenes se sientan seguros de sentarse con sus padres, de sentarse con las personas cercanas, hablar sobre precisamente esas exploraciones que quieren iniciar o las exploraciones que ya tienen en marcha o cuáles han sido sus vivencias, poderles dar ese espacio donde puedan sentirse libres de no solamente hablar sobre ello, sino también de expresar como la necesidad o de expresar qué son mis intereses, qué quiero esperar de mi madre, de mi padre, si le presento una exploración, una necesidad, una dificultad en cuanto a nivel sexual, ¿cierto? Entonces, la recomendación es precisamente como mantener la mente muy abierta, estar muy dispuestos, como dije ahorita, cuestionar cuáles son las predisposiciones que tenemos como adultos frente a las cuestiones que nos traen las personas más jóvenes y poder así fundamentar como diálogos mucho más constructivos. Hablemos, Manu, de no solamente de eso, sino que en el acompañamiento de esas nuevas orientaciones sexuales, ¿cierto? No solamente es acompañar el proceso de que se enuncie o se identifique con X o Y orientación sexual, sino también desde el amor propio y la parte pues, psicológica, ¿cierto? Desde las emociones, porque no sabemos físicamente lo que pueda estar pasando con el cuerpo de ese ser humano, porque las hormonas también pues juegan un papel bien importante, pero las emociones y pues un acompañamiento psicológico yo creo que es bien importante, o sea, buscar un apoyo psicosocial, que no solamente lo haga el padre, la madre, el cuidador, sino que también yo pienso que son unos aliados el apoyo psicosocial que puedan encontrar. Sí, totalmente. Si bien es necesario como ese apoyo primario desde la vinculación familiar, también es muy necesario y en todos los temas que tienen que ver con todo el abordaje sexual, pues es también muy necesario y primordial que busquemos también las personas o busquemos
entidades capacitadas para entender cierto tipo de cuestiones que de pronto se nos hagan difíciles entender en nuestra cotidianidad, en nuestra casa, en nuestra familia, y que podamos encontrar aspectos como digámoslo más efectivos, ¿cierto? Que podamos encontrar una psicoeducación más efectiva a la hora de, como decía ahorita, resignificar nuestros propios aprendizajes para poder también acompañar ese proceso, ¿cierto? Entonces, si hay un acompañamiento psicosexual, sería ideal para tener ese desarrollo óptimo. Bueno, Manu, vamos a nuestro corte a comerciales y regresaremos hablando de todo lo que tiene que ver con educación sexual integral desde nuestros contextos locales, que son como los retos más que se nos presentan y que tenemos más visibles acá en este espacio. Así que ya regresamos. Regresamos de nuestro corte a comerciales hablando de educación sexual integral con Manuela Castaño, psicóloga con énfasis en sexualidad. Y hablábamos de todo lo que aborda la educación sexual, Manu, pero algo bien importante son las estadísticas y las cifras, que es lo que nos lleva a analizar cómo estamos en educación sexual, ¿cierto? Y cuáles son realmente las necesidades, los desafíos que tú ahorita nos mencionabas y las problemáticas del entorno, ¿cierto? Y hablando de estadísticas, Manu, ¿cómo está el Oriente, el departamento en cuanto a estas cifras? Bueno, lamentablemente son cifras alarmantes, son cifras que siguen subiendo, entonces podemos decir que es resultado del limitado acceso a una educación de calidad, ¿cierto? Una educación con enfoque sexual de calidad, veraz, y esto se ve reflejado, por ejemplo, que mira que más o menos las estadísticas nos muestran que el 9.9% de las mujeres, de las personas sexodiversas, han tenido o han manifestado alguna vez en su vida, por lo menos, ser víctimas de violencias sexuales, ¿cierto? Ser víctimas de violencias basadas en género, víctima de violencia intrafamiliar, violencia sexual, ¿sí? Y además, añadiéndole entonces también como el panorama discriminatorio, donde se ha llevado a personas sexodiversas o a mujeres a estar sometidas a violencias no solamente psicológicas y emocionales, sino violencias físicas que incluso han llegado hasta casos de provocar la muerte solamente por una discriminación basada en género, ¿cierto? O por una violencia basada en género. Entonces son estadísticas que nos ponen pues como mucho a pensar y que se las tenemos que acuñar precisamente a ese bache educativo que estamos tratando de llenar, que estamos tratando de modificar. Manu, yo creería que lo más grave de esto, que las cifras son alarmantes porque van en crecimiento, o sea, nunca muestran síntomas de disminuir, sino que van en crecimiento y que son violencias no solamente a nivel social, o sea, porque digamos que uno en la calle, uno en la calle podría esperar lo que sea, ¿cierto? Uno sale de la casa es a sufrir, como diría la mamá, y sobre todo cuando uno es mujer o es una persona sexualmente diversa, pues uno sabe que en la calle no va a encontrar una aceptación, pero generalmente esas violencias vienen más desde casa, o sea, y la violencia intrafamiliar es la que más fomenta esas situaciones de riesgo o de vulnerabilidad para las mujeres y para las personas sexualmente diversas, porque ese contraste, cuando se supone que el hogar, la familia debería ser ese ambiente protector. Claro, precisamente yo creo que lo que hablábamos ahorita de esa carencia que tienen muchos padres y muchas madres al pensar una educación sexual diferente, pues a veces los lleva a estar en situaciones donde justamente se da un maltrato a su hijo sexodiverso, donde justamente se dan enseñanzas de micromachismos, ¿cierto? Que los recibimos muchas veces desde el ambiente familiar, desde no solamente el núcleo familiar central, sino desde la familia extensa, donde muchas veces hay comentarios discriminatorios, donde muchas veces hay actitudes y se llegan como a situaciones extremas donde lo que tú mencionas, lamentablemente personas que se ven violentadas de manera extrema en sus propias casas, ¿cierto? Donde se ve la violencia sexual inclusive dentro de la propia familia. Entonces, son temáticas que son difíciles de abordar porque son estructuralmente
son estructuralmente dañinas, ¿cierto? Y que uno no quiere reconocerlo, o sea, hay Exacto. mujeres que son abusadas sexualmente por sus esposos y que uno no quiere reconocer eso frente, pues socialmente o ante, no sé, una ruta de atención temprana basada pues a las violencias basadas en género, porque pues es muy impensable que el esposo abuse sexualmente de la esposa, ¿cierto? Y esos casos se presentan Se y no presentan. queremos reconocer esas situaciones porque nos avergüenza, por el que dirán, o sea, lo que tú dices, o sea, culturalmente no estamos o no nos han preparado para asumir ese tipo de situaciones y encontrar soluciones. Y hablando de soluciones, Manu, ¿cuáles son esas alternativas para buscar, no sé, propuestas para que nos avancemos en esos temas donde yo diga, o sea, soy violentada, pero no lo quiero reconocer porque me da temor al que dirán, ¿cierto? Que eso es muy fuerte y no solamente nosotras las mujeres, sino las personas sexualmente diversas y los hombres también han sido violentados en muchos contextos y por vergüenza no lo reconocen y entonces ahí es donde fallamos en abordar el tema y hacerle frente a estas situaciones y buscar estrategias que nos ayuden a propiciar pues avanzar y evitar este tipo de violencias. En efecto, la situación que tú mencionas es una situación que es muy delicada y que es muy triste reconocer cómo todavía se sigue presentando y que es muy común encontrar, ¿cierto? Que es precisamente la violencia sexual o el abuso sexual dentro de una relación marital. Como decía ahorita, es un problema estructural y es un problema donde estamos en un contexto que por excelencia es patriarcal y machista, ¿cierto? Entonces, muchas veces pues creemos que al estar dentro de un matrimonio, pues estamos entonces obligados, obligadas a tener una vinculación sexogenital, sexoafectiva, que aunque no queramos, Sin pues consentimiento, sí. ajá, muchas personas entonces se ven como si estuvieran obligadas a cumplir ciertas responsabilidades y eso constituye lo que es entonces un abuso, una violencia sexual dentro de un matrimonio. Son situaciones muy tristes, situaciones donde las personas, las víctimas, no logran reconocer tampoco su dinámica violenta, precisamente porque están ahí, porque es un círculo que se va alimentando, porque es un círculo de violencia donde se presenta la aproximación a la violencia, luego viene el acto violento, ya luego viene una pequeña reconciliación o una pequeña expresión de que no va a volver a pasar, de que fue un error y vuelve y se repite. Entonces vuelve después del perdón, de la disculpa, del detalle, vuelve nuevamente a presentarse una precipitación a un acto violento, el acto violento y nuevamente se da el círculo, ¿cierto? Entonces, como que identificar muchas veces para la persona que es víctima, identificar que se está dentro de esa dinámica es muy difícil, ¿cierto? Y reconocerse en el papel de víctima puede ser muy complicado, puede ser muy fuerte decir, yo soy una mujer o soy una persona sexodiversa que he sido siempre muy fuerte, que he tenido mis pensamientos muy definidos, pero ahora me encuentro entonces en una posición donde soy violentada. Y que finalmente uno muchas veces no sabe qué hacer, porque pues uno dice, tengo todas las herramientas, tengo todo el conocimiento, reconozco los momentos o las circunstancias de abuso y no sé, como uno finalmente es donde entiende a las víctimas, a las personas que han sido víctimas de abuso, porque uno se queda como ¿qué hago? O sea, me está pasando a mí, tengo todo, pero finalmente es una situación muy difícil de enfrentar, o sea, y cuando uno la reconoce como que estoy siendo violentada, pero ¿qué hago? O sea, es muy fuerte. Sí, tomar también la determinación al actuar, ¿cierto? Una cosa es pensar la situación, caer en cuenta, pero también cómo estoy determinada para actuar o qué tengo que hacer, ¿cierto? A quién tengo que acudir. Principalmente es fortalecer también esas redes de apoyo, fortalecer las redes de apoyo que rodean a la persona que de pronto está en una situación de violencia, entonces apoyarse mucho en las personas del exterior que logren reconocer precisamente esas dinámicas y ese funcionamiento desde un lugar ajeno, ¿cierto? Que no está, digamos, envueltas en las dinámicas manipulativas que caracterizan una relación violenta. Entonces, fortalecer esas redes de apoyo y finalmente, pues, activar las rutas de atención, ¿cierto? Activar las rutas de atención, hacer frente a esto, haciendo investigación de cuáles son las rutas de atención de mi municipio, a quién puedo acudir, ¿cierto? Y precisamente, pues, ahí podemos reconocer algunos recursos que tenemos disponibles a nivel social, a nivel profesional y atencional, que somos pues esos profesionales y esas unidades de atención que le estamos haciendo frente a modificar
es precisamente ese patrón, ¿cierto? A modificar precisamente ese modelo educativo que ha resguardado muchas veces a tantas personas violentas, que ha resguardado a tantos victimarios y que se le ha dado como poca importancia a lo que es la percepción desde la persona que es víctima, ¿cierto? Yo creería, Manu, que es muy importante encontrar, no sé, estrategias de abordar estas violencias desde, no sé, a mí me parece que las instituciones se quedan muy cortas y que a veces revictimizan a la víctima y que la hacen sentir más culpable, que la hacen creer incluso que cuando están siendo violentadas es porque las aman, porque las quieren. O sea, para mí las autoridades y las instituciones se quedan cortas a la hora de actuar, en muchos casos. No estoy diciendo que siempre, pero generalmente se quedan cortas. Y a mí me parece bien interesante que podamos encontrar otro tipo de herramientas, otro tipo de ayudas que nos ayuden a nosotras mismas. Yo creo que lo más importante es encontrar el empoderamiento que nos necesita para tener ese coraje y esa valentía de decir, estoy siendo violentada y esta es la solución que voy a ejecutar o esto es lo que voy a hacer, porque finalmente si esperamos a que una institución lo haga por nosotros, pues muchas veces vemos muchas muertes violentas a cuenta de ello, o sea, de que hay procesos, pero finalmente no se actúa. Manu, ¿cuáles son esas propuestas? Por ejemplo, tú tienes un proyecto muy bonito que aborda todo este tema y háblanos acerca de eso, porque yo creo que nosotros deberíamos acercarnos más que todo como a este tipo de proyectos que nos aporten conocimiento, que nos aportan una cantidad de cosas. Claro que sí. Bueno, Sex Sapiens es una unidad de atención integral a la sexualidad. Nos movemos desde diferentes líneas de trabajo y precisamente nuestra premisa es esa, ¿cierto? Una educación y una atención integral fuera de lo tradicional, ¿cierto? Fuera de estos baches donde hemos encontrado todo lo que tú dices, pues que perpetúan y siguen repitiendo estos modelos que dejan que se lleve pues a cabo mucha violencia y que se siga estando como en el mismo punto estancado. Entonces, desde Sex Sapiens queremos, con diferentes líneas de trabajo, como lo decía, lo que es la atención psicosocial, psicosexual, individual y de pareja, abordar temas que se han quedado cortos al frente de otras instituciones, desde la promulgación en la cultura y el arte, en todo lo que tiene que ver con lo erótico, lo emancipatorio, el autoconocimiento de los cuerpos, ¿cierto? Y también desde la educación sexual que llevamos a cabo con diferentes grupos poblacionales, con diferentes instituciones educativas, instituciones empresariales, con diferentes grupos de población vulnerable, donde queremos llegar con una educación integral de calidad y que queremos como dar esas luces o esas posibilidades para hacer procesos de pronto un poco más conscientes, ¿cierto? Y no tanto enmarcados precisamente en lo que las instituciones solamente quieren abordar. Manu, tú eres psicóloga con énfasis en sexualidad. Yo me imagino que desde ahí nace la necesidad de crear este proyecto, pero ¿cómo ha sido enfrentarse a encontrar realmente esas problemáticas que todo el tiempo han estado ahí, pero que abordándolo desde una manera profesional, pues yo me imagino que debe ser muy fuerte, porque ya es tener el conocimiento y poder ayudar profesionalmente a estas personas? Claro, ha sido muy retador, ¿cierto? Ha sido muy retador encontrar el contexto porque aunque no lo creas todavía, o sea, hay un estigma muy grande. Entonces a veces cuando llegamos con nuestra propuesta de educación libre, de educación autónoma en torno a todo lo sexual, muchas veces se han cerrado las puertas y nos han dicho, acá solamente queremos educación tradicional o acá solamente quiero que vengas y me hables de métodos de planificación familiar, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos con esta propuesta de algo más libre y más autónomo, más auténtico, que permita que las personas tengan más control, que tengan más consentimiento sobre cómo se quieren desarrollar a nivel sexoafectivo, pues ha sido un poco difícil en el contexto y en el contexto del Oriente Antioqueño, en los municipios, que son municipios que están todavía muy arraigados y que todavía protegen esas dinámicas tradicionales, pues ha sido difícil. Sin embargo, también ha sido un encuentro con mis intereses profesionales y mis intereses personales, donde desde a muy temprana edad pues estaba en activismo social, ¿cierto? Estaba en intereses por igualdad de género,
Entonces ha sido como un encuentro muy bonito de precisamente llevar mi quehacer profesional con mis pasiones personales, ¿cierto? Y ayudar pues como a que las personas seamos cada vez más las que nos unamos a este movimiento, a esta lucha, a esta liberación sexual. Entonces, además de retador, pues creo que lo sigo haciendo con mucho cariño, con mucho amor, porque es lo que me mueve también como persona, aparte de profesional. Manu, y que no es solamente hablar de las cosas negativas, porque pues finalmente siempre estamos encontrando como que quién nos cierra las puertas o la piedrita en el camino, ¿cierto? Pero también es hablar de las cosas positivas que uno se encuentra cuando está haciendo activismo. Para mí el activismo es una de las cosas más lindas que uno puede hacer a nivel social, porque uno descubre, o sea, se descubre una cantidad de capacidades que uno no sabía que tenía, y aparte descubre un montón pues, de gente que está dispuesta a crecer, a avanzar, a evolucionar y ayudar al otro. O sea, también es importante reconocer que desde nuestro trabajo y desde este proyecto, de pronto también te has encontrado con gente muy bonita y que le apuesta a eso, a una educación sexual con conciencia sobre todo, más que libre, porque la gente cuando hablamos de libertad tiene una connotación como de libertinaje, tiene una connotación negativa frente a esa palabra, pero yo creería que para que la gente lo asocie de una manera más amorosa, es como no sé, liberación consciente, una sexualidad consciente. Sí, totalmente. Mira que hemos estado trabajando de la mano de diferentes colectivas en todo el Oriente, colectivas que son colectivas de diversidades, colectivas de identidad de género, con enfoque de género, ¿cierto? También para nosotros, para nosotras, es súper importante el aspecto de trabajo social, ¿cierto? La labor social, es decir, llegar a esos contextos que aún si nosotras y nosotros estamos limitados al acceso a una educación sexual integral, pues hay contextos que se ven todavía más vulnerables por la ubicación, por miles de cosas, ¿cierto? Que realmente no han podido llegar como a un contenido de calidad. Entonces estamos interesados también en llegar allá y llegar y hacer alianzas con muchas personas, con muchas colectivas que quieran precisamente, como tú lo dices, pues volver el trabajo, digamos, educativo más consciente, ¿cierto? Y cuando hablamos de libertad, pues es también como la libertad de poder naturalizar precisamente esa esfera sexual, de reconocer que todas y todos somos personas sexuados, como hablábamos al principio, todo es sexualidad, ¿cierto? Desde cuál es mi relación conmigo misma, cuál es la relación con el entorno, cuáles son las relaciones sexoafectivas que establezco, de amistad. Entonces, sí, queriendo llegar a muchos lugares donde podamos encontrar personas que sean aliadas, que quieran estar acá, que quieran aportar y que juntas y juntos pues podamos construir como aspectos mucho más. Manu, se nos va acabando el tiempo. ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Cómo está el proyecto para que las personas pues conozcan más acerca de toda esta información y conocimiento que tienes para aportarnos? Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como @sex.sapiens y nuestra página web www.sexsapiens.com. Ahí encontrarían todas nuestras líneas de trabajo, encontrarían todo lo que es la promulgación en arte, encontrarían todo lo que es la educación. Tenemos cursos abiertos en educación sexual integral, tenemos también cursos que son pagos, que tocan ya temas más profundos y toda nuestra labor, pues como atención terapéutica y toda nuestra labor educacional. Bueno, genialísimo, invitadísimos para que sigan la página del proyecto de Manu. Y Manu, de verdad que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ser Mamás. Muchas gracias a ti, Kate, por la invitación. Y a ustedes, familias, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.